En el silencio denso y amenazante de un río infestado de cocodrilos, un hombre de traje impecable descendió de su coche de lujo. En brazos llevaba un bebé recién nacido. Sin titubear, se agachó, depositó al pequeño en el barro húmedo de la orilla y volvió a su vehículo. Aceleró, dejando tras de sí solo el rugido del motor y la certeza, equivocada, de que nadie jamás descubriría su acto atroz. El llanto desgarrador del bebé rompió la quietud. Ojos hambrientos emergieron entre los juncos. Los depredadores se acercaban, atraídos por la presa indefensa. Pero entonces, como un relámpago blanco entre la espesura, un caballo apareció galopando. Era Alazán, majestuoso, de crin brillante y mirada resuelta. Relinchó con fuerza, desafiando al peligro con una valentía ancestral. Lo que ocurrió en los minutos siguientes cambiaría el destino de todos. Megáfono antes de seguir. Si tú también amas a los animales y crees en su nobleza, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Gracias, volvamos. El sol de la tarde caía con furia sobre la tierra polvorienta que bordeaba el río de las Garzas. Sus aguas turbias reptaban entre ramas retorcidas y bancos de arena dorada, mientras las sombras danzantes de aves centenarias se reflejaban como espectros sobre la superficie. En el porche de una vieja hacienda, doña Concepción mecía lentamente su silla, acariciando el cuello de Alazán, el caballo blanco que no era solo un animal, era parte de su alma y de su historia. Aquel calor de enero era más denso que de costumbre, y algo, una inquietud indefinible, le oprimía el pecho. Hoy algo es distinto, ¿verdad, amigo mío?, murmuró, mientras Alazán agitaba las orejas, inquieto. Sus ojos aún vivos, a pesar de sus 70 años, recorrieron el paisaje. Los campos de maíz que se perdían en el horizonte, el establo viejo y gris, y el sendero que se retorcía hacia el río. Joaquín, su esposo, trabajaba con los jornaleros, la vida seguía su curso como siempre, entre sol, tierra y esfuerzo. Pero esa tarde, algo no encajaba. De pronto, un relincho brusco cortó el aire pesado. Alazán golpeaba con los cascos el piso de madera. Sus ojos estaban fijos en dirección al río. Un instante después, doña Concepción escuchó el sonido lejano de un motor poderoso. Entre los árboles, un destello metálico reveló la silueta de un automóvil de lujo, fuera de lugar en esa tierra remota. —¿Qué es eso, Alazán? —preguntó ella, incorporándose con dificultad. Antes de que pudiera hacer algo, el caballo dio un salto y se lanzó al galope por el monte, como empujado por una urgencia invisible. —Alazán, vuelve aquí —gritó ella, pero el animal ya se había perdido entre los árboles. Doña Concepción conocía bien los instintos de su compañero de 4 patas. Sabía que cuando él se agitaba de ese modo, era porque algo grave estaba ocurriendo. Se apresuró a entrar en la casa y tomar el teléfono para llamar a Joaquín, pero entonces un sonido la paralizó. Un llanto débil, lejano, arrastrado por el viento que venía del río. Su corazón se encogió. ¿Un bebé? ¿Allí? ¿En ese lugar solitario? ¿Por qué? Sin pensarlo más, dejó el teléfono y salió al porche. El cielo se teñía de tonos naranjas y carmesí, mientras el día moría lentamente. Y fue entonces cuando escuchó el relincho desesperado de Alazán, seguido del sonido de cascos golpeando contra algo, como si estuviera enfrentando a una amenaza invisible. El llanto del bebé se hizo más fuerte, más angustiante. Doña Concepción, con el alma en vilo, se cubrió con su rebozo y comenzó a descender los escalones. Sus rodillas protestaban, pero el instinto era más fuerte que el dolor. El viento le traía un murmullo que le heló la sangre, el crujir de las aguas agitadas del río, como si algo grande, algo siniestro, se estuviera acercando. —Dios mío —susurró—, protege a esta criatura, y a mi valiente Alazán. Y peligroso. Algo grande se agitaba bajo la superficie fangosa del río, moviendo las aguas con una inquietud salvaje. El sendero que conducía serpenteante hacia la orilla se le antojaba interminable a doña Concepción. El corazón le retumbaba en el pecho, impulsado por una mezcla de miedo y determinación, mientras los relinchos desesperados de Alazán la guiaban como una brújula viva. A cada paso, el murmullo del agua embravecida se entremezclaba con un llanto cada vez más tenue,
como si la vida de una criatura inocente se apagara lentamente en medio del barro y la desolación. Cuando por fin llegó al claro junto al río, la escena que se desplegó ante sus ojos le cortó el aliento. Alazán estaba erguido sobre sus patas traseras, relinchando con furia mientras se enfrentaba a una enorme criatura. Un lagarto de tamaño descomunal que avanzaba lentamente hacia la orilla, donde un pequeño bulto apenas se movía, semioculto entre hierba alta y barro. «Misericordia divina», susurró la anciana, el rostro pálido de espanto. El reptil, desconcertado por las embestidas y los cascos que golpeaban el suelo, retrocedió hacia el agua por un instante, pero sus ojos ambarinos seguían fijos en su objetivo, esperando una segunda oportunidad. Con una agilidad que desmentía su edad, doña Concepción corrió hacia el bulto. Sus manos, temblorosas pero decididas, apartaron la fina tela que lo cubría y allí, con la piel aún arrugada por el parto y el aliento débil, encontró a una recién nacida. Era una niña, frágil y hermosa, cuyos sollozos exhaustos parecían un susurro de auxilio. «¿Cómo puede alguien?», murmuró la mujer, con lágrimas resbalando por su rostro curtido por los años. Sin dudarlo, se quitó su rebozo y envolvió con ternura a la pequeña. Alazán permanecía atento, vigilando tanto el río como el sendero por donde había huido el auto. Entonces, algo brilló en el barro, un pañuelo de seda fina, bordado con unas iniciales elegantes, AMR. Lo guardó en su bolsillo sin pensarlo 2 veces. Su instinto le decía que ese pequeño fragmento de tela podía ser clave para entender lo que acababa de suceder. «Vámonos, compañero», le dijo al caballo, estrechando al bebé contra su pecho. «Esta niña necesita un refugio». Para su sorpresa, Alazán se acercó y se inclinó levemente, ofreciéndole el lomo como si supiera exactamente lo que debía hacer. En 5 décadas juntos, nunca había hecho tal gesto. Con la ayuda de un tronco caído, doña Concepción logró montarse, sujetando al bebé con firmeza. Alazán se irguió con suavidad y emprendió el regreso, escogiendo el camino más parejo, como si cuidara cada paso. Durante el trayecto, el corazón de la anciana seguía en vilo. El coche de lujo que había visto horas antes no pertenecía a cualquiera. En aquella región aislada, solo una familia poseía semejante vehículo: los Rodríguez de Almeida, poderosos terratenientes y amos de casi toda la comarca. La niña se fue calmando poco a poco, acurrucada contra el pecho de su salvadora. Doña Concepción sintió aquel pequeño corazón latiendo con fuerza, como un pajarillo tembloroso que encuentra abrigo por fin. «No temas, mi niña», susurró con dulzura. «Dios no da pasos en falso. Si Alazán te encontró, fue porque así debía ser». Al llegar a la hacienda, Joaquín ya los esperaba en el patio, el ceño fruncido por la preocupación. Al ver a su esposa montada en el viejo caballo, algo que no hacía desde hacía años, corrió hacia ella. «Concepción, ¿qué pasó? ¿Qué llevas?». Pero sus palabras se deshicieron cuando ella descubrió el rostro diminuto y enrojecido de la bebé. «Santa Madre de Dios, ¿de dónde ha salido esta criatura?». «Del río», respondió ella, mientras él la ayudaba a bajar. «La dejaron allí, Joaquín». Si no fuera por Alazán. No necesitó terminar la frase. Su marido, un hombre sobrio y de pocas palabras, ya había entrado corriendo a la casa. «Voy a calentar agua. Prepararé pañales limpios. Esta niña necesita atención urgente». Mientras Joaquín se apresuraba a hacer lo necesario, y ella preparaba un rincón tibio y cómodo, doña Concepción no podía apartar de su mente el pañuelo bordado y el misterioso auto. Allí había un secreto, uno oscuro, que alguien intentó enterrar a orillas del río de las Garzas. Y aquella noche, lo sentía en los huesos, no era el final. Era solo el principio de algo mucho más grande. Una historia que pondría a prueba no solo su corazón, sino a toda la comunidad. Y Alazán, ese noble caballo blanco, no sería un simple testigo, sino el alma viva de un milagro que estaba por nacer. «Pero está cicatrizando bien», dijo doña Teresa, tras una pausa breve. Sus ojos oscuros se encontraron con los de doña Concepción. «¿Tienen alguna idea de quién podría ser la madre?». Doña Concepción intercambió una mirada cargada de significados con Joaquín antes de responder. «No lo sabemos con certeza, pero
Sus dedos rozaron con disimulo el pañuelo de seda oculto en el bolsillo de su vestido. Tenemos nuestras sospechas. Afuera, Alazán seguía inquieto. Sus cascos golpeaban con nerviosismo el suelo del patio, negándose a volver al establo, como si presintiera que su guardia aún no había terminado. Debemos informar a las autoridades, dijo Joaquín, pasándose la mano por el cabello canoso. No podemos simplemente. Un golpe seco en la puerta lo interrumpió. Todos se sobresaltaron, y el bebé se removió en sueños. A través de la ventana, vieron estacionado en el patio el coche oficial del jefe de policía Méndez. El corazón de doña Concepción se encogió en el pecho. ¿Cómo se habían enterado tan rápido? Antes de poder reaccionar, un segundo golpe, más impaciente, sacudió la puerta. Joaquín se apresuró a abrirla. Ante él, apareció el jefe Méndez, y junto a él, para sorpresa de todos, Antonio Rodríguez de Almeida, el patriarca de la familia más poderosa de la región. Vestía su habitual traje caro, pero esta vez su imagen distaba mucho de la habitual compostura. La corbata suelta, el rostro sudoroso, los ojos tensos. «Buenas noches», saludó el jefe, con tono autoritario pero visiblemente incómodo. «Hemos recibido una denuncia de secuestro. El señor Rodríguez de Almeida afirma que su nuera dio a luz hoy, y que el bebé fue robado del hospital». El estómago de doña Concepción se heló. Mentira. Una mentira descarada. Sus dedos apretaron el pañuelo de seda, sintiendo las iniciales bordadas, prueba muda de la verdad. «Jefe Méndez», dijo con voz firme, a pesar del temblor que le recorría el cuerpo, «esta criatura fue abandonada junto al río. Si no hubiera sido por Alazán». «Patrañas», interrumpió Antonio con una voz afilada como navaja. «Mi nuera está devastada. Exijo que esa criatura nos sea devuelta de inmediato». Doña Teresa, que hasta entonces había guardado silencio, se adelantó con paso seguro. «Con todo respeto, señor Rodríguez de Almeida, soy partera en esta región desde hace 40 años. Conozco a cada mujer embarazada. Y su nuera, por lo que sé, jamás esperó un bebé». Un silencio denso como el lodo del río se apoderó del ambiente. Afuera, Alazán relinchó con fuerza, como si respaldara con su voz la declaración. «Eso es irrelevante», replicó Antonio, aunque un músculo en su mandíbula revelaba su tensión. «Tengo aquí el certificado de nacimiento». «Falsificado, me imagino», murmuró doña Concepción, su indignación rompiendo la prudencia. Sacó el pañuelo del bolsillo y lo sostuvo en alto. «¿Reconoce esto, señor Rodríguez? Las iniciales bordadas, AMR Antonio Mendoza Rodríguez. ¿No es así?» El rostro del empresario palideció por un instante. Luego intentó recomponerse. «Eso no prueba nada. He perdido muchos pañuelos a lo largo de los años. Pero no todos aparecieron hoy en el lodo, junto a una recién nacida», dijo Joaquín, posicionándose junto a su esposa. El jefe Méndez miró del pañuelo al hombre poderoso, su expresión comenzando a cambiar. «Señor Rodríguez de Almeida», dijo con gravedad, «creo que será mejor que nos acompañe a la comisaría. Hay asuntos que deben esclarecerse». «Esto es absurdo», estalló Antonio. «¿Sabe usted quién soy? Una palabra mía y...» Un llanto agudo del bebé lo interrumpió. En ese mismo instante, Alazán irrumpió en el patio, galopando hasta la puerta. Se detuvo allí, imponente, como un guardián dispuesto a impedir cualquier paso. En ese instante, doña Concepción supo que la batalla apenas comenzaba. La lucha por proteger esa pequeña vida exigiría más que coraje. Exigiría la fuerza de la verdad frente al poder, el dinero y la arrogancia. A la mañana siguiente, la noticia ya se había extendido por toda la región. Apenas había despuntado el sol cuando un coche se detuvo frente a la casa. Era María del Socorro, la maestra jubilada que durante décadas había registrado en sus cuadernos cada suceso del pueblo. «Concepción», saludó, abrazándola con fuerza en el porche. «Vine tan pronto como supe. ¿Es cierto que Antonio Rodríguez estuvo aquí anoche?» Antes de que la anfitriona pudiera responder, el llanto suave del bebé se oyó desde el interior. María del Socorro se llevó las manos al rostro, emocionada. «Entonces es verdad, una criatura abandonada». Desde el establo, Alazán seguía vigilante. Había pasado la noche en vela, como un centinela incansable. Joaquín lo había dicho esa mañana.
Nunca lo había visto tan protector. «Socorro», dijo doña Concepción en voz baja. «Necesito tu ayuda. Tú que siempre has sabido lo que pasa por aquí. ¿Has oído algo sobre un embarazo en la familia Rodríguez de Almeida?» La maestra ajustó sus lentes con gesto pensativo. «Ahora que lo mencionas. Hace unos 8 meses, Jurema, la criada de la casa grande, me comentó algo curioso sobre el hijo menor del señor Antonio». Un nuevo coche interrumpió su conversación. Esta vez era el doctor Paulo, el médico del pueblo, acompañado por una joven enfermera. Doña Concepción le había llamado aún de madrugada, preocupada por la salud de la pequeña. «Buenos días, doña Concepción», saludó el médico con su maletín de cuero en la mano. «Vengo a revisar a nuestra pequeña sobreviviente». Mientras el doctor Paulo examinaba cuidadosamente a la niña, María del Socorro continuaba su relato en voz baja, como si el aire mismo pudiera traicionar sus palabras. Alberto, el hijo menor de don Antonio, se enredó con una muchacha de Ribeira das Pedras, murmuró. Jurema, que trabaja en la casa grande, me contó que el viejo Antonio montó en cólera al enterarse. La joven era hija de uno de los peones de la hacienda. Un escalofrío recorrió la espalda de doña Concepción. Las piezas comenzaban a encajar con precisión inquietante. «¿Y esa muchacha? ¿Qué fue de ella?» «Desapareció», respondió María del Socorro, su mirada reflejando una sombra de preocupación. «De un día para otro nadie volvió a verla. Dicen que la enviaron a la capital, a casa de unos parientes». En ese momento, el doctor salió del cuarto, con el maletín en una mano y una expresión de alivio en el rostro. «La niña está bien», anunció. «Sorprendentemente bien. Es una bebé sana, nacida a término. Haré un informe detallado para las autoridades sobre las condiciones en que fue encontrada». «Doctor», lo detuvo doña Concepción, cruzando una mirada significativa con María del Socorro. «¿Podría verificar si hubo algún parto registrado en el hospital del pueblo en las últimas 24 horas?» El médico frunció el ceño. «Ya lo hice. No hubo ningún nacimiento ayer en el hospital. Y le aseguro algo más, esta bebé no nació en ambiente hospitalario. El corte del cordón fue hecho con apuro, sin técnica. Afuera, un relincho rompió el silencio. Todos se volvieron hacia la ventana justo a tiempo para ver 3 automóviles lujosos detenerse en el patio. «Dios mío», susurró María del Socorro. «No se rendirán fácilmente, ¿verdad?» «No», dijo doña Concepción, sintiendo el pañuelo con las iniciales bordadas en su bolsillo. «Pero nosotras tampoco». Se giró hacia el médico. «¿Estaría dispuesto a testificar lo que me acaba de decir?» El doctor asintió con firmeza. «Claro que sí. Y haré algo más. Registraré oficialmente todas las evidencias médicas que prueban que esta criatura fue abandonada». En ese instante, Joaquín irrumpió en la casa. «Concepción, además de los abogados, están llegando reporteros». Alguien filtró la historia a los periódicos de la capital. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de doña Concepción. «La verdad», susurró, «tiene piernas cortas, pero aliento largo. Cuanto más quieran ocultarla, más lejos llegará». «Socorro», llamó a su amiga, «usa tus contactos. Necesito saber todo lo posible sobre esa muchacha de Ribeira das Pedras. Si está en la capital, tenemos que encontrarla». Luego se volvió hacia su esposo. «Joaquín, deja pasar a los reporteros. Es hora de que todo México conozca la historia del caballo blanco que salvó a un ángel». Desde la cuna improvisada, la niña dejó escapar un suave suspiro, como si aprobara la decisión. Y desde su puesto en el patio, Alazán relinchó con fuerza, emitiendo un sonido que todos entendieron, una promesa inquebrantable de protección. La llegada de la prensa transformó la tranquila hacienda en un hervidero de cámaras, micrófonos y murmullos impacientes. En medio de ese caos, Alazán se mantenía erguido, imponente, con su pelaje blanco resplandeciendo bajo el sol, como un símbolo viviente de nobleza y coraje. «Es como si supiera que es el héroe», comentó una joven reportera, ajustando el enfoque de su cámara. Sentada en su mecedora, doña Concepción observaba la escena con una mezcla de preocupación y esperanza. A su lado, Joaquín le sostenía la mano con fuerza callada. Dentro, la bebé dormía protegida, lejos del bullicio. Un reportero se acercó. «¿Teme perder a la niña, señora, si la familia Rodríguez de Almeida inicia una acción legal?»
Antes de que pudiera responder, un coche negro de lujo se detuvo en el patio. La puerta se abrió y descendió una mujer elegante, de unos 40 años, con gafas oscuras y el porte de alguien que ha aprendido a mantener la compostura incluso en medio de la tormenta. Elena Rodríguez de Almeida, murmuraron varios, la esposa del hijo menor de don Antonio. Elena caminó hasta el porche con pasos decididos. Alazán la siguió con la mirada, sus orejas alertas. Señora Concepción, dijo Elena, su voz quebrándose pese a los esfuerzos por mantenerla firme, necesitamos hablar, a solas. Doña Concepción la observó por un momento, luego asintió. Joaquín, lleva a los reporteros a ver la huerta. Enséñales dónde suele pastar Alazán. Cuando estuvieron a solas, Elena se quitó los lentes, revelando ojos enrojecidos por el llanto. Lo sé todo, dijo con voz ahogada, dejándose caer en una butaca. Sobre la muchacha de Ribeira das Pedras. Sobre el bebé. Sobre lo que mi suegro obligó a hacer a mi marido. El corazón de doña Concepción latía con fuerza. Por favor, continúa. Se llama Clara, dijo Elena. Clara Santos. Trabajó en la hacienda el año pasado. Alberto se enamoró de ella. Cuando supo que estaba embarazada, quiso asumir su responsabilidad, pero mi suegro no se lo permitió, completó suavemente doña Concepción. Elena asintió, las lágrimas rodando sin resistencia por su rostro. En el testamento del padre de don Antonio hay una cláusula. La herencia solo puede pasar a herederos de sangre pura. Como él dice, un hijo con una trabajadora lo arruinaría todo. Desde el interior, se escuchó el suave murmullo del bebé. Elena volvió el rostro hacia esa dirección, y sus ojos se llenaron de dolor. A Clara la enviaron a la Ciudad de México. A un convento. Pero huyó el mes pasado. La voz de Elena era apenas un susurro. Regresó para dar a luz cerca de casa. ¿Y ahora? ¿Dónde está ella? Preguntó doña Concepción, aunque en el fondo temía la respuesta. En el hospital de Ribeira das Pedras. Está en coma. Hubo complicaciones durante el parto. El silencio cayó como una losa sobre la sala. Las palabras flotaban pesadas en el aire. Alberto está destrozado, añadió Elena. Pero su padre lo amenazó. Si asumía al bebé, lo perdería todo. La herencia, el trabajo, el apellido. En ese instante, un relincho poderoso atravesó el aire. Alazán, desde el patio, parecía protestar ante tanta injusticia. Elena se sobresaltó. ¿Por qué me está contando esto? Preguntó doña Concepción, aunque ya intuía la razón. Porque no puedo más, sollozó Elena, quebrada. No puedo seguir viendo a mi marido consumirse por la culpa. No soporto ver a un bebé inocente tratado como si fuera un error que hay que borrar. Y hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Yo no puedo tener hijos. Siempre soñé con ser madre. Cuando supe que Clara estaba embarazada, una parte de mí se alegró. Pensé que podríamos criarla juntos, como una familia. Doña Concepción se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Afuera, los flashes seguían apuntando hacia Alazán, que posaba firme, como un centinela blanco. ¿Está dispuesta a testificar? ¿A contar todo esto a las autoridades? Sí, estoy lista. Ya he perdido demasiado tiempo siendo cómplice del silencio. Traje documentos, pruebas, todo lo que pude reunir, sobre el embarazo de Clara, sobre las amenazas de mi suegro. Desde la habitación contigua llegó un suave llanto. El bebé se había despertado. Elena dio un paso hacia el sonido, instintivamente, pero se detuvo, insegura. ¿Quiere conocerla? Preguntó doña Concepción con una sonrisa amable. Ambas entraron en la habitación. La niña las miraba con ojos grandes y curiosos. Tiene los ojos de Alberto, murmuró Elena, conmovida. Y esa sonrisa es de su madre. Me la imagino. Sí, asintió doña Concepción con ternura. Ahora, vamos a hacer justicia. Por las dos. La confesión de Elena Rodríguez de Almeida estalló como un trueno en el pequeño pueblo. Antes de que cayera la noche, oleadas de periodistas y equipos de televisión se agolpaban frente a la hacienda. Lo que comenzó como la historia de un caballo blanco salvando a un bebé abandonado, se había transformado en un escándalo que tambaleaba los cimientos de una de las familias más poderosas del estado. En la cocina,
Doña Concepción preparaba té de manzanilla para calmar los nervios cuando María del Socorro irrumpió, agitada, agitando un periódico. Concepción. No lo vas a creer. La enfermera del hospital, la que atendió a Clara, dio una entrevista bomba. Desde la habitación se escuchaban los balbuceos felices de la bebé, mientras Elena tarareaba una canción de cuna. Su rostro, antes pálido de tristeza, ahora brillaba con una serenidad nueva. ¿Qué dijo la enfermera?, preguntó doña Concepción, sirviendo el té. Lo confirmó todo. Que la noche del parto, Alberto estaba en el hospital, desesperado, intentando quedarse con Clara. Pero su padre lo llamó, y después salió trastornado, con el bebé en brazos. En ese momento, Joaquín entró, visiblemente tenso. Acabo de recibir una llamada del jefe Méndez. Antonio Rodríguez de Almeida se está reuniendo con sus abogados. Parece que planean una última jugada desesperada. Que Dios nos proteja, murmuró María del Socorro, persignándose. Como si presintiera el peligro, Alazán relinchó con fuerza desde el patio. Doña Concepción se asomó a la ventana. Un grupo de hombres con trajes oscuros y maletines se aproximaba. «Señora Concepción Oliveira», dijo el que lideraba el grupo. «Tenemos una orden judicial. El señor Antonio Rodríguez de Almeida reclama la custodia temporal de la criatura, alegando que está en un ambiente rural inadecuado». Elena apareció en la puerta, el bebé en brazos. Su rostro era una máscara de incredulidad. «No pueden hacer esto. Yo testificaré. Contaré la verdad». «Señora Elena», dijo uno de los abogados, «le sugiero que piense bien en las consecuencias para su familia y su matrimonio». Entonces, algo extraordinario ocurrió. Alazán, desde su rincón del patio, comenzó a golpear el suelo con sus cascos, una y otra vez. El sonido era firme, decidido, como un tambor de guerra. Los periodistas se giraron hacia el caballo. Las cámaras captaron cada paso que daba en dirección a los abogados, imponente, desafiante. Los hombres retrocedieron instintivamente. «Esto es absurdo», protestó uno de ellos. «No nos dejaremos intimidar por un animal». Pero Alazán no estaba solo. Del portón comenzaron a llegar coches, camionetas, motos. Eran los vecinos. Gente sencilla que conocía a doña Concepción y a Joaquín desde generaciones. Llevaban pancartas improvisadas. «El bebé se queda. Justicia para Clara. Alazán, héroe del pueblo». María del Socorro no pudo contener las lágrimas. «¿Ves? No es solo un caballo. Es toda una comunidad que se niega a arrodillarse ante el poder». Doña Concepción tomó al bebé de los brazos de Elena y salió al porche. La pequeña, en vez de asustarse, sonrió. Sus ojitos brillaban como estrellas. Como si entendiera que estaba en el corazón de una batalla por lo justo, la pequeña sonreía en los brazos de doña Concepción. La anciana avanzó un paso hacia los abogados, su voz firme como una campana que llama a la verdad. «Señores», dijo con dignidad, «ustedes podrán traer órdenes judiciales y amenazas, pero nosotros tenemos algo mucho más poderoso, la verdad. Y como decían los viejos, la verdad siempre encuentra el modo de salir a la luz». El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, como si la naturaleza misma rindiera homenaje a aquel momento. Todos lo sintieron. Ya no era solo la historia de un caballo blanco y un bebé abandonado. Era un canto a la valentía. A hacer lo correcto, incluso cuando parece imposible. Era la historia de una comunidad unida frente al poder y la injusticia. Alazán, erguido frente a la casa, parecía comprender su papel. Su silueta majestuosa se recortaba contra el cielo como la de un guardián ancestral. Entonces, entre la multitud, una enfermera apareció corriendo, jadeante, agitando los brazos para abrirse paso. Clara despertó. Gritó, la voz quebrada por la emoción. Abrió los ojos y preguntó por su bebé. Un suspiro colectivo recorrió el aire. Elena, de pie en el porche, se llevó una mano al pecho. Las lágrimas corrieron libres. Los abogados intercambiaron miradas inquietas. Aquella orden judicial que empuñaban ahora parecía tan frágil como una hoja seca. «Debemos ir con ella», dijo Elena con voz entrecortada. «Clara merece conocer a su hija». Como si hubiese escuchado, Alazán se acercó al viejo carruaje guardado en el establo. Se detuvo junto a él, relinchando con determinación, mirando directo a doña Concepción.
¿Quieres llevarnos?, susurró ella, sonriendo con ternura. Después de tantos años, ¿vas a tirar de la carreta otra vez? La orden judicial, protestó uno de los abogados. Pero el jefe de policía Méndez, que acababa de llegar, alzó la mano. Queda suspendida. El juez ha solicitado escuchar primero a la madre biológica. Una ovación se alzó como una ola. Joaquín y varios vecinos ya estaban preparando la carreta, revisando correas, limpiando el asiento con esmero. Bajo la luz del atardecer, el viejo vehículo parecía nuevo, renacido para una última misión. «Voy por la bebé», anunció Elena, entrando con prisa. Al volver, traía a la pequeña envuelta en una manta delicada, cosida por las manos solidarias de las mujeres del pueblo. Doña Concepción la miró con los ojos llenos de emoción. Alazán, el noble caballo que había salvado aquella vida, ahora la llevaría hacia el reencuentro con su madre. El círculo, por fin, comenzaba a cerrarse. «Señora Elena», llamó con dulzura. «Venga con nosotros. Clara necesitará todo su apoyo». Elena dudó un instante, pero luego asintió. Su rostro mostraba temor, sí, pero también una fuerza nueva. Es hora de enfrentar esto con la frente en alto. El trayecto hasta Ribeira das Pedras en carreta tomaría más que una hora, pero nadie sugirió otro medio de transporte. Había algo profundamente simbólico en aquel viaje a paso de caballo. Era como si la historia exigiera esa marcha solemne. Durante el camino, Elena compartió lo que había callado por demasiado tiempo. Cómo Alberto y Clara se conocieron en una fiesta. Cómo se amaron sin importar los abismos sociales. Cómo soñaron con huir juntos cuando supieron del embarazo, hasta que Antonio lo descubrió todo. Y entonces, dijo con amargura, usó su arma más cruel, la amenaza de arrastrarnos a todos a la ruina. El bebé, como sintiendo la carga de aquel relato, gimoteó. Alazán, atento, redujo el paso, haciendo el viaje más suave. Era como si el animal estuviera en sintonía con la pequeña. Cuando por fin avistaron el hospital, una multitud los esperaba. La noticia había corrido como pólvora, y muchos querían presenciar aquel momento. Frente a la entrada, una figura solitaria se destacó. Alberto Rodríguez de Almeida. Sin su traje de marca, sin su altivez habitual, parecía otro hombre. Humano. Dolido. Al ver la carreta, sus ojos se inundaron de lágrimas. Dio un paso adelante, mirando a su esposa, a su hija, la hija que había debido abandonar. Alazán se detuvo frente a él. Hombre y animal se miraron, en silencio. Era como si el caballo estuviera juzgando sus intenciones. Y entonces, después de unos segundos eternos, Alazán bajó la cabeza. Un gesto de aceptación. Dentro del hospital, la habitación era sencilla, pero rebosaba amor. Clara, aún débil, tenía la mirada fija en la puerta. Cuando Elena entró, cargando a la bebé, seguida por doña Concepción, el rostro de la joven se iluminó como un nuevo amanecer. «Mi hija», susurró con la voz temblorosa. «Mi pequeña». Elena, sollozando, colocó con cuidado a la niña en sus brazos. La escena era tan tierna que hasta la enfermera que las acompañaba tuvo que secarse los ojos. «Es perfecta», dijo Clara, besando la frente de la pequeña. «Soñé con ella todos los días, incluso cuando dormía». Afuera, bajo el cielo nublado, Alazán permanecía vigilante, como un centinela de la esperanza. Como si montara guardia, Alazán permanecía inmóvil frente al hospital. Su silueta imponente atraía la atención de quienes pasaban. Muchos se detenían a admirarlo. Algunos intentaban tomarle fotos, pero el caballo no se movía, digno y sereno, con los ojos fijos en la ventana donde ocurría el reencuentro más importante de su vida. «Clara», empezó Elena, sentándose al borde de la cama. «Necesito que sepas, lo siento. Lo siento profundamente por todo lo que nuestra familia te hizo pasar». Clara la miró con una calma inesperada. Su voz era suave, casi un susurro. «Tú no tienes la culpa. Fuiste la única que trató de ayudarme. Tú me enviaste dinero al convento, en secreto». Doña Concepción, que observaba en silencio, sintió cómo se le apretaba el corazón. ¿Cuántos secretos ocultaba aquella familia? ¿Cuántos actos de bondad habían sido sepultados bajo el peso del poder y las apariencias? Fue entonces cuando Alberto apareció en la puerta.
Ya no era el hombre altivo que había abandonado a su hija al borde del río. Su rostro demacrado, las ojeras profundas y la expresión quebrada hablaban de noches en vela y remordimientos. «Clara», susurró, con la voz hecha trizas. «Perdóname». El silencio que siguió fue denso como una tormenta. Clara lo contempló largo rato, reconociendo en él al hombre que una vez amó, al padre de su hija, al que prefirió una herencia antes que su familia. Pero cuando habló, no hubo rencor en su voz. «Ven, conócela». Alberto avanzó lentamente, como si temiera que todo se desvaneciera al tocarlo. Al ver el rostro de su hija, sus rodillas cedieron y cayó al lado de la cama, sollozando. «Tiene tus ojos», murmuró Clara, acariciándole el rostro. «Y tu sonrisa», respondió él, alzando la vista con renovado valor. Doña Concepción se retiraba discretamente para darles privacidad, pero un alboroto en el pasillo la detuvo. Era María del Socorro, jadeando, su cuaderno de notas en la mano. «Concepción, no lo vas a creer. Antonio tuvo un ataque al enterarse de que Clara despertó. Está aquí, en el hospital». Como si hubiese escuchado aquella noticia, Alazán relinchó con fuerza desde el patio. Todos se asomaron a la ventana. El caballo seguía allí, firme, centinela incansable. «Ese caballo», dijo Clara, asombrada. «Todos hablan de él, de cómo salvó a mi hija. ¿Es cierto que luchó contra un lagarto?» «Es cierto», confirmó doña Concepción. «E hizo mucho más que eso. Nos guió hasta ti. Te protegió. Y hoy, nos trajo hasta aquí». Alberto se incorporó, secándose las lágrimas. «Tengo que hacer algo. Necesito reparar todo esto». «¿Cómo?», preguntó Elena, tomando su mano. «Voy a renunciar a la herencia», dijo él, firme por primera vez. «Voy a contar la verdad. Sobre el testamento. Sobre las amenazas de mi padre. Sobre todo». En ese momento, la bebé abrió los ojos y soltó un pequeño bostezo, como si aprobara la decisión. Clara sonrió y ajustó la manta con ternura. «Aún no tiene nombre», dijo, mirando a su hija. Esperaba poder darle uno que significara algo especial. Doña Concepción se acercó a la ventana y miró a Alazán, cuyo pelaje brillaba con la luz dorada del atardecer. «¿Qué tal Esperanza?», sugirió. «Porque eso es lo que este angelito trajo a nuestras vidas, esperanza de que el amor es más fuerte que el poder, de que la verdad siempre encuentra su camino, y de que los milagros existen». Clara y Alberto se miraron, y por primera vez en mucho tiempo, sonrieron juntos. «Esperanza Luz», dijo Clara, besando la frente de su hija. «Porque ella iluminó el camino de todos nosotros». Mientras tanto, en el cuarto piso, la noticia sobre el colapso de Antonio Rodríguez de Almeida corría como pólvora. En la habitación 412, el hombre que una vez fue símbolo de poder, yacía ahora entre cables y monitores, enfrentando no solo su fragilidad física, sino también el peso de sus propios errores. Doña Concepción entró en la habitación y encontró a un hombre derrotado, más envejecido por el remordimiento que por la enfermedad. «Adelante», dijo él, con voz quebrada. «Tiene todo el derecho de odiarme». «No vine a odiarlo, Antonio», respondió ella, acercándose a la cama. «Vine porque aún creo que hay tiempo para hacer lo correcto». Él desvió la mirada hacia la ventana. «¿Sabe? Cuando mi padre escribió aquel testamento, creí que protegía el legado familiar, la pureza del nombre», decía. «Pero ahora…». Su voz se quebró. «Ahora veo que destruí mucho más de lo que salvé». Fue entonces cuando Alberto entró con la pequeña Esperanza en brazos. La bebé dormía plácidamente, ajena al torbellino emocional que la rodeaba. «Padre», dijo Alberto con voz firme y compasiva, «quiero que conozca a su nieta». Antonio miró a la criatura en brazos de su hijo y, por primera vez en mucho tiempo, su expresión endurecida se quebró. Algo en su interior, sepultado por años de orgullo, se ablandó. «Es hermosa», murmuró, extendiendo una mano temblorosa para rozar los diminutos deditos de su nieta. «Usted casi la mata», dijo Alberto, sin rencor en la voz, solo una tristeza profunda y dolida. «Nos hizo creer que el dinero y el apellido valían más que el amor y la familia». El viejo empresario cerró los ojos. 2 lágrimas silenciosas descendieron por sus mejillas ajadas. Estaba equivocado, terriblemente equivocado.
En ese instante, Elena apareció en la puerta, acompañada por un hombre trajeado con un maletín de cuero en la mano. «Aquí está el abogado», anunció ella suavemente. Antonio asintió con dificultad, incorporándose en la cama tanto como los tubos y monitores se lo permitían. «Quiero anular ese testamento», declaró con voz grave. «Toda esa historia de sangre pura es una mentira cruel. Esta niña es mi nieta, y eso es todo lo que importa». El abogado comenzó a sacar los documentos, pero un relincho poderoso lo interrumpió. Todos miraron instintivamente hacia la ventana. Allá abajo, bajo la luz dorada de la tarde, Alazán se mantenía firme como un centinela. Su pelaje blanco brillaba como la luna. «Ese caballo», murmuró Antonio con una débil sonrisa. «Él hizo lo que yo, con todo mi poder, no fui capaz de hacer. Protegió una vida inocente. Mostró el camino. Es un ángel con crines», añadió doña Concepción, con una ternura que humedecía la voz. «Enviado para recordarnos que el amor y la valentía aún existen». Mientras el abogado preparaba la nueva documentación, Clara fue traída en una silla de ruedas. Aún débil, pero con una luz nueva en los ojos, apretó a su hija contra el pecho. «Clara», balbuceó Antonio, su voz desgarrada. «Perdóname. Estuve a punto de destruir la vida de mi propia nieta por un orgullo inútil». Clara lo miró largo rato, y con una madurez que desbordaba su juventud, respondió: «El perdón es el primer paso para sanar. Y nuestra pequeña Esperanza merece crecer en una familia donde haya sanación». Afuera, en el patio, una multitud comenzaba a reunirse. Niños ofrecían zanahorias y manzanas a Alazán, quien permanecía imperturbable, sus ojos siempre atentos a la ventana donde se encontraba su protegida. «¿Saben?», dijo doña Concepción mirando la escena con los ojos brillantes. «Dicen que Dios escribe recto en renglones torcidos. Y a veces, usa un caballo blanco para enderezar los caminos de los hombres». Como si respondiera a aquellas palabras, la pequeña Esperanza abrió los ojos y soltó un delicado bostezo. Luego miró a su alrededor y, como reconociendo a cada persona, sonrió. Una sonrisa pura, luminosa, que hizo que los adultos presentes sintieran que algo sagrado acababa de suceder. «Bienvenida a la familia, pequeña Esperanza», susurró Antonio, tocando la manita tibia de la niña. «A la verdadera familia, la que se construye con amor, no con reglas ni prejuicios». Y allá abajo, como si sellara aquel instante con una bendición, Alazán relinchó una vez más, su voz resonando como un eco sagrado por los pasillos del hospital. Los días que siguieron fueron de milagros pequeños y grandes. Clara recuperaba fuerzas como si el amor y la reconciliación fueran su mejor medicina. La habitación 307 se convirtió en un santuario. Elena llegaba cada día con ropitas nuevas, doña Concepción, con sus caldos humeantes. Y allá abajo, Alazán no se movía de su puesto. Joaquín intentó llevarlo de regreso a la hacienda, pero el caballo, testarudo y fiel, se negó. «Nunca vi algo así», comentó el doctor Paulo. «Es como si supiera que su misión aún no ha terminado». Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de dorado, María del Socorro irrumpió en la habitación agitando su cuaderno. «No lo van a creer. Una editorial quiere publicar la historia de Alazán y Esperanza. Y las cadenas de televisión están peleándose por hacer un reportaje». Clara, con Esperanza en brazos, sonrió. ¿Quién hubiera dicho que nuestra pequeña se haría famosa antes de cumplir un mes? Arriba, Antonio también se recuperaba. Pero más que su cuerpo, era su alma la que comenzaba a sanar. Durante una reunión familiar anunció: «Quiero crear una fundación. La Fundación Esperanza. Para ayudar a madres solteras y niños en riesgo. Y quiero que su símbolo sea un caballo blanco. Y ya sé quién debe dirigirla», dijo Alberto, mirando a Clara. «Alguien que entiende esas luchas porque las vivió». Clara, emocionada, asintió. «Será un honor. Transformar nuestro dolor en esperanza para otros». En ese momento, el relincho de Alazán llenó el aire. Todos corrieron a la ventana. Un grupo de niños de un orfanato local estaba en el patio. Por primera vez, el caballo permitía que extraños se acercaran. Una niña con trenzas despeinadas y vestido remendado acariciaba su cuello. «Esa es María», explicó una trabajadora social.
No habla desde que perdió a sus padres. Pero miren. María susurraba palabras suaves al oído del caballo, que inclinaba la cabeza con infinita delicadeza. Eso es, dijo Antonio, con la voz temblorosa. La fundación necesitará un espacio para equinoterapia. Alazán sigue mostrándonos el camino. Doña Concepción, de pie junto a la ventana, dejó que las lágrimas le rodaran por las mejillas. «Qué sabio es Dios en sus designios», murmuró. Lo que comenzó como tragedia, hoy es fuente de esperanza para muchos. Abuela Concepción, dijo Alberto con una sonrisa. Usted y el abuelo Joaquín tienen que ser parte de esto. Sin su amor, nada habría sido posible. Esperanza soltó una risita cristalina, como si entendiera. Y abajo, Alazán relinchó una vez más. Fuerte, claro, como una promesa que se escribe en el alma. Una vez más, aquella conexión invisible entre almas, humana y animal, se hizo presente, recordándole a todos cuán impredecibles y sagrados son los caminos del destino. Dicen que los ángeles se manifiestan de las formas más inesperadas, susurró Clara, acunando a su hija con ternura. A veces toman forma de un caballo blanco. A veces se presentan como una pareja de campesinos con un corazón inmenso. Otras veces, como una segunda oportunidad para hacer lo correcto. El día del alta médica amaneció con un cielo límpido, de un azul tan intenso que parecía pintado, y una brisa suave que mecía las cortinas con delicadeza. Clara, vestida con esmero y con Esperanza dormida entre sus brazos, contemplaba el mundo más allá de la ventana, mientras esperaba los últimos trámites. Abajo, en el jardín del hospital, Alazán seguía firme en su puesto, con esa dignidad serena que parecía saber que aquel era un día especial. ¿Lista?, preguntó Elena entrando con una sonrisa y una silla de ruedas. Traje esta ropita para la pequeña, dijo mostrando una bolsita delicadamente decorada. La elegí con mucho cariño. Cuesta creer que este día por fin llegó, respondió Clara con voz entrecortada, ajustando con cuidado la manta que envolvía a su hija. Parece que fue ayer cuando se detuvo, visiblemente conmovida al recordar la noche del río. Pero la sonrisa de Esperanza disipó cualquier sombra del pasado, porque Esperanza tenía un don, el de transformar el dolor en luz, el miedo en fuerza. En el pasillo, una pequeña comitiva aguardaba con expectación. Doña Concepción y Joaquín, María del Socorro con su infaltable cuaderno, Alberto y Elena, incluso Antonio, dado de alta el día anterior, insistió en quedarse para aquel instante. La prensa ya está en el patio, anunció María del Socorro espiando discretamente. Quieren captar cada detalle de la salida de nuestra pequeña celebridad. Y así era. Reporteros y fotógrafos esperaban abajo, contenidos por la imponente presencia de Alazán, que parecía entender que su rol no era solo el de un guardián, sino el de custodio de algo sagrado. Tengo un anuncio importante, dijo entonces Antonio, con una voz más firme de lo habitual. Todos se giraron hacia él. La Fundación Esperanza es ya una realidad, anunció, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. Esta mañana firmamos los documentos. Nuestra primera acción será la construcción de una casa de acogida para madres solteras, justo aquí, en Ribeira Pedras. Clara no pudo contener las lágrimas. Señor Antonio. No, por favor. Llámame abuelo, la interrumpió con dulzura. Y eso no es todo, continuó. La casa estará al lado del hospital e incluirá un centro de equinoterapia. Ya hemos incluido a los niños del orfanato en la lista de espera. Y María, esa pequeña que habló por primera vez al acariciar a Alazán, hizo una pausa. Conmovido, será nuestra primera paciente. Doña Concepción observó la escena en silencio, reflexionando sobre cómo la vida puede girar con tanta fuerza. Aquel hombre que antes estuvo a punto de negar a su propia nieta, ahora dedicaba su fortuna a proteger a otras como ella. Y aún hay más, prosiguió Antonio, girándose hacia Clara. Alberto me contó sobre tu formación en trabajo social. Me encantaría que dirigieras la fundación. Nadie mejor que tú para comprender lo que esas mujeres necesitan. Clara lo miró, asombrada. No sé qué decir. Di que sí, la animó Elena, apretando su mano con cariño. Serás maravillosa. Como si celebrara también la idea. Esperanza soltó una risita encantadora. Y desde abajo,
Alazán respondió con un suave relincho. ¿Y qué hay de nuestro héroe? Preguntó Joaquín mirando al corcel. Tendrá su lugar especial en el centro, confirmó Antonio. Aunque, algo me dice que jamás dejará del todo su hogar en la hacienda. Allí fue donde todo comenzó. Finalmente, llegó el momento. Clara se acomodó en la silla de ruedas, con Esperanza en brazos. La pequeña comitiva descendió lentamente. A lo largo del pasillo, médicos y enfermeros se detenían para despedirse, algunos con lágrimas en los ojos. Cuando las puertas del hospital se abrieron, un aplauso espontáneo brotó desde la multitud que los esperaba. No eran solo periodistas. Parecía que todo el pueblo había venido a presenciar aquel instante. Alazán, majestuoso y sereno, abrió paso entre la gente, escoltando a madre e hija como un caballero de otro tiempo. «Miren», gritó alguien entre la multitud. En el cielo, claro como el cristal, un arco iris se dibujaba con nitidez sobre el horizonte. María del Socorro, sin perder tiempo, lo anotó emocionada. El día en que el cielo también quiso celebrar. Esperanza, protegida en los brazos de su madre, miraba todo con ojos resplandecientes, como si supiera que su historia, nacida en medio del dolor, se había transformado en un símbolo de esperanza para todo un pueblo. Una semana después, la hacienda de Doña Concepción y Joaquín rebosaba vida. Clara y su hija habitaban la antigua habitación de huéspedes, ahora convertida en un cálido refugio, con una cuna de madera hecha por artesanos locales y cortinas de encaje bordadas por las mujeres del pueblo. Alberto y Elena casi vivían allí, ayudando con los cuidados del bebé y participando en la rutina diaria con entusiasmo. El joven empresario, antes tan reservado, ahora se dejaba ver recogiendo huevos o ayudando a Joaquín en la huerta. Aquella mañana, sin embargo, la hacienda se preparaba para algo especial, la inauguración oficial de la Fundación Esperanza. El antiguo establo había sido transformado en un espacio decorado con flores silvestres y cintas de colores. El aroma del café fresco y los dulces caseros envolvía el aire, mientras las mujeres de la comunidad daban los últimos toques a una celebración que nadie olvidaría. «Todavía me cuesta creer que todo esto esté ocurriendo», susurró Clara mientras, desde la ventana de la cocina, contemplaba los últimos preparativos. Amamantaba a Esperanza, quien se acurrucaba plácidamente en sus brazos. «A veces siento que voy a despertar y descubrir que todo ha sido un sueño». Doña Concepción, que acomodaba con esmero una bandeja de galletas caseras, le sonrió con dulzura maternal. «No es un sueño, hija. Es la vida, recordándonos que, al final, el amor siempre vence». Afuera, Alazán pastaba con calma bajo el sol tibio de la mañana, su pelaje blanco reluciendo como una bandera de paz. Aunque había retomado su rutina habitual en la hacienda, todos sabían que su mirada vigilante solía detenerse con especial ternura en la casa, y en la cuna de Esperanza. «¿Saben qué descubrí?», interrumpió de pronto María del Socorro, irrumpiendo en la cocina con su cuaderno bajo el brazo. «Investigando en los archivos antiguos de la región, encontré que hace exactamente 50 años, otro caballo blanco salvó a una criatura en las aguas del río de las Garzas». Todos dejaron lo que hacían. El silencio se apoderó del ambiente. «Era un día de tormenta», continuó ella, hojeando sus anotaciones. «Una niña fue arrastrada por la corriente. Todos la daban por perdida, hasta que un caballo blanco se lanzó al agua y la rescató». «¿Y qué fue de esa niña?», preguntó Elena, que acababa de llegar con un ramo de flores silvestres. María del Socorro esbozó una sonrisa y dirigió una mirada significativa a Doña Concepción. La mujer se llevó las manos al rostro, conmovida. «Era yo», susurró. «Se llamaba Veloz», añadió con voz temblorosa. «Era tan pequeño, pero tan valiente. Desde entonces juré que siempre habría un caballo blanco en esta hacienda». En ese instante, el sonido de varios coches rompiendo la quietud del campo anunció la llegada de los primeros invitados. Entre ellos, Antonio Rodríguez de Almeida, apoyado en un bastón pero con una luz nueva en la mirada. «Traje una sorpresa», anunció con una sonrisa, haciendo una señal hacia un pequeño grupo. Todos contuvieron el aliento al ver a la pequeña María del orfanato, tomada de la mano de su cuidadora. La niña, que no había pronunciado palabra desde la pérdida de sus padres, corrió hacia Alazán. El caballo bajó la cabeza con delicadeza, como si la esperara desde siempre. «Amigo»,
susurró la niña. Aquella palabra apenas fue un suspiro, pero para los que conocían su historia, fue un verdadero milagro. Es la primera vez que habla desde la tragedia, dijo la cuidadora, entre lágrimas de emoción. Desde que conoció a Alazán, ha cambiado. Pero hoy, Clara observó la escena con esperanza en brazos y sintió que algo cálido y poderoso le llenaba el pecho. Un solo acto de amor puede desatar una cadena interminable de milagros, murmuró. Alberto se acercó y abrazó a Elena con un brazo, mientras con la otra mano acariciaba la cabeza de su hija. Y pensar que estuve a punto de perderlo todo por orgullo, dijo con voz baja. Lo importante es que encontraste el camino de regreso, le respondió Elena, besándolo con dulzura. La ceremonia de inauguración estaba por comenzar. El viejo establo, ahora decorado con flores silvestres y cintas de colores, se había llenado de vecinos, periodistas, autoridades, pero, sobre todo, de madres solteras que serían las primeras beneficiarias de la Fundación Esperanza. Desde el porche, doña Concepción observaba todo con el corazón henchido de gratitud. 50 años atrás, un caballo blanco la había salvado del río. Hoy, otro caballo blanco había transformado no solo una vida, sino una comunidad entera. Abuela, llamó Clara con ternura, acercándose con su hija. Es hora. ¿Hará usted los honores? La señora tomó las tijeras decoradas, pero antes de cortar la cinta, se giró hacia la multitud. Su voz, aunque emocionada, sonó clara y firme. Hace 50 años, el río de las Garzas intentó arrebatarme la vida. Pero un ángel, en forma de caballo, me salvó. Se llamaba Veloz. Ese día comprendí que el amor verdadero no muere. Solo cambia de forma, y se transmite de corazón en corazón. Esperanza, en brazos de su madre, soltó una risita encantadora, como si comprendiera la importancia del instante. Afuera, Alazán relinchó suavemente, su presencia envolviendo el momento como una bendición. Hoy, continuó doña Concepción, no solo inauguramos una fundación. Hoy cerramos un círculo, y abrimos otro. Este lugar será un faro para quienes estén perdidos, un abrazo para quienes sientan miedo. Aquí, cada madre, cada niño, encontrará una familia. De pronto, la pequeña María se levantó de su asiento. Caminó hacia el centro del establo, levantó la vista, y con una voz clara, como recién nacida del silencio, dijo: El amor sana. Un estremecimiento recorrió a los presentes. Clara se adelantó con Esperanza en brazos y habló como directora de la fundación. Prometo honrar esta cadena de amor. Cada mujer que cruce nuestras puertas recibirá más que ayuda, encontrará esperanza y un nuevo comienzo. Entonces, como si comprendiera el peso simbólico del momento, Alazán entró al establo. Pasó junto a la pequeña María, se detuvo ante Clara y su hija, y finalmente fue a colocarse junto a doña Concepción. Es como si estuviera bendiciendo todo, murmuró María del Socorro, anotando sin parar. Antonio se levantó, apoyado en su bastón. Como presidente del Consejo de la Fundación, anunció: me honra informar que el primer proyecto ya está en marcha. La Casa de las Madres, que podrá albergar a 20 familias, comenzará su construcción la próxima semana. Los aplausos estallaron, mientras algunas mujeres del público lloraban de emoción. Y hay más, añadió, haciendo una seña a Elena, quien se acercó con un maletín. Lanzamos un programa de becas para formación profesional. Porque no basta con ofrecer refugio, queremos dar herramientas para construir un futuro digno. Joaquín, que hasta entonces había permanecido en silencio, se adelantó. Y esta hacienda, dijo con voz ronca y vibrante, será siempre un hogar para quien lo necesite. Nuestra tierra no solo siembra alimentos, siembra esperanza. Doña Concepción levantó las tijeras, con una sonrisa que hablaba de pasado, presente y futuro, cortó la cinta inaugural. La Fundación Esperanza ya era una realidad. Pero antes de cortar la cinta, doña Concepción hizo un último anuncio que dejó a todos sin palabras. Para asegurarnos de que esta historia nunca sea olvidada, dijo: el centro de equinoterapia llevará el nombre de Alazán y Veloz, en homenaje a estos dos caballos blancos que nos enseñaron que el amor puede superar cualquier barrera. En el instante en que la cinta se cortó, un rayo de sol se filtró entre las rendijas del establo, bañando la escena con una luz dorada, como si fuera una bendición divina.
Esperanza, sintiendo la magnitud del momento, extendió sus manitas hacia Alazán, quien, con ternura, acercó su hocico a ella. «Miren», exclamó alguien entre la multitud, asombrado. Es como si el pasado y el presente se hubieran encontrado. En ese instante mágico, todos pudieron sentir la presencia de algo superior, una fuerza invisible que unía generaciones y transformaba tragedias en milagros. El amor, como un puente entre el cielo y la tierra, permanecía allí, palpable, en la figura majestuosa de Alazán, el caballo blanco que, con su nobleza, había cambiado tantas vidas. Ahora, no solo era el guardián de la esperanza, sino también el símbolo de todas las esperanzas que nacerían a partir de ese momento. Un año después, bajo el cálido sol de otoño que doraba los campos de la hacienda, la Fundación Esperanza celebraba su primer aniversario. El establo, una vez más decorado con flores silvestres y cintas de colores, estaba lleno de risas y voces alegres. En el centro de la celebración, Esperanza daba sus primeros pasos, tambaleantes pero llenos de determinación, siempre bajo la atenta mirada de Alazán, el caballo blanco que, como un ángel guardián, había permanecido a su lado. «Tiene tu fuerza, Clara», comentó doña Concepción, observando a su nieta del corazón caminar hacia Alazán, quien la esperaba pacientemente. Clara, ahora directora respetada de la Fundación, sonrió con orgullo. Bajo su liderazgo, la Casa de las Madres ya había acogido a más de 30 familias, y el programa de becas estaba transformando vidas. «Mamá», llamó Esperanza, señalando a Alazán. Sus primeras palabras. «Caballo», susurró Clara, emocionada, mientras Elena abrazaba a su hija, sin poder contener las lágrimas. María, la pequeña que había encontrado su voz gracias al amor de Alazán, se acercó con un lazo de cinta azul. «¿Puedo ponérselo a Alazán para que combine con la fiesta?», preguntó, y doña Concepción, observando con ternura, le respondió: «Claro que puedes, mi amor». Alberto y Antonio llegaron juntos, trayendo más invitados, familias que se habían beneficiado de la fundación, cada una con su propia historia de superación. Entre ellas, 3 madres que, gracias al programa de becas, habían logrado obtener títulos universitarios. «¿Quién lo hubiera dicho?», comentó Antonio, apoyándose en su bastón, con una sonrisa nostálgica. Aquel día terrible a orillas del río sería el comienzo de tanto bien. María del Socorro, siempre con su cuaderno en mano, sonrió al anunciar: «Ya terminé el libro. La historia de Alazán y Esperanza será publicada el próximo mes, y todo lo recaudado irá para la fundación». Joaquín, que había regresado del pasto con un manojo de zanahorias frescas para Alazán, se detuvo a admirar la escena. El centro de equinoterapia Alazán y Veloz se ha convertido en una referencia en la región, dijo, su voz llena de emoción. «Atendemos a decenas de niños con necesidades especiales». «¿Saben?», continuó Joaquín, mirando a todos con los ojos brillantes. «A veces pienso en Veloz, el caballo que salvó a nuestra Concepción hace tantos años. Estoy seguro de que él está orgulloso de lo que su sucesor ha logrado». Como si respondiera a sus palabras, Alazán relinchó suavemente, haciendo que Esperanza aplaudiera de alegría. La pequeña ya demostraba una conexión especial con los animales, especialmente con los caballos blancos, que ahora formaban parte del programa de equinoterapia. «Abuela», llamó Esperanza, extendiendo sus bracitos hacia doña Concepción. «¿Me cuentas un cuento?». Doña Concepción, con una sonrisa suave, tomó a su nieta en brazos y se acomodó en su mecedora favorita, mientras varios niños se reunían a su alrededor, incluidos los pequeños habitantes de la Casa de las Madres. «Érase una vez», comenzó, su voz tranquila y cálida, «un caballo blanco muy especial, que Dios envió para enseñarnos sobre el amor, la valentía y la esperanza». Mientras contaba la historia una vez más, Clara observaba a su hija, su corazón desbordando gratitud. Esperanza crecería sabiendo que, aunque su llegada al mundo estuvo marcada por el dolor, su vida se había convertido en una fuente de bendiciones para todos aquellos que la rodeaban. Elena, con el pastel de cumpleaños en las manos, se acercó anunciando: «Es hora de cantar las mañanitas». Cuando todos se reunieron para celebrar, algo mágico sucedió. Un rayo de sol atravesó las nubes, formando un halo dorado alrededor de Alazán. El caballo, como si comprendiera la importancia del momento,
levantó la cabeza con majestuosidad. «Es una señal», susurró María del Socorro, anotando rápidamente en su cuaderno. «Los milagros ocurren todos los días. Solo necesitamos ojos para ver y corazones para creer». Esperanza, con la ayuda de sus padres, sopló su primera velita, mientras Alazán observaba todo con la serenidad propia de los verdaderos guardianes. El amor que comenzó con un rescate a orillas del río se había multiplicado, tocando vidas y creando un legado de esperanza. Bajo el cielo azul de aquella tarde de otoño, la historia de Alazán y la niña llamada Esperanza continuaba, demostrando que el amor verdadero tiene el poder de transformar no solo vidas, sino generaciones enteras. Como decía doña Concepción, a veces, los ángeles vienen en forma de caballo, y los milagros nacen en los momentos más inesperados, cuando elegimos abrir nuestros corazones al amor que nunca falla.